¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a una transmisión de la Cátedra en Cívica Francisco y Madero. A esta segunda mesa, hoy hemos tenido tres intervenciones, nuestra inauguración, la mesa 1 que acaba de concluir hace unos minutitos, y esta mesa 2 de este seminario, Los desafíos a la democracia mexicana en la era digital. Esta mesa lleva por nombre Democracia Digital. Y bueno, nos están acompañando primeramente el doctor Fernando Barrientos del Monte de la Universidad de Guanajuato, la doctora Adriana Reinaga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el doctor Juan Manuel Ortega del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey. Y bueno, pues para comenzar con esta mesa y cederles la palabra en el orden que les he presentado, vale la pena rescatar que se nos han quedado algunos temillas a partir de la mesa 1 y lo que ha generado y que bueno, pues obviamente las campañas electorales, las campañas políticas y todo este desarrollo pues va de la mano en los sistemas democráticos, ¿no? En otro tipo de circunstancias, pues en todo caso podríamos hablar de propaganda y no necesariamente de comunicación como suelen ser en otras latitudes, pero particularmente la democracia digital lo puede ser todo, puede ser nada debido a las diferentes aristas y factores que intervienen en la misma, ¿no? En donde, bueno, pues también ya la democracia se desarrolla en diferentes vías, en diferentes plataformas, tiene otros alcances y que también deberíamos de empezar a quitar algunos mitos, ¿no? Algunas falacias alrededor de todos estos beneficios digitales que, bueno, pues así se nos han vendido en un inicio de la era digital, pero con el paso de los años nos hemos dado cuenta que, pues, tanto las tecnologías como el comportamiento de los usuarios y de los ciudadanos cuando están en estas plataformas, pues estamos quedando a deber, ¿no? Entonces, bueno, pues para ya no hacer un mayor preámbulo, me permito entonces leer rápidamente la semblanza del doctor Fernando Barrientos del Monte, una semblanza pequeña que no hace justicia a su larga trayectoria, pero por cuestiones de tiempo siempre hacemos un pequeño abstract. Y bien, él es politólogo, profesor titular A de tiempo completo, adscrito al Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato, en México. Es doctor en ciencia política con especialización en política comparada por la Universidad de Florencia, maestro en relaciones internacionales Europa, América Latina por la Universidad de Bolonia en Italia y licenciado en ciencias políticas y administración pública por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT nivel 2, profesor invitado en el programa de máster en estudios electorales de la Universidad de San Martín, Argentina, tutor en el programa de doctorado de ciencias políticas y sociales de la UNAM, miembro del Seminario Perspectiva Democrática en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y miembro de esta cátedra Francisco y Madero, cátedra, una iniciativa de la UNAM en coordinación con el INE. Bien, también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, editor responsable de la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública. Ha sido conferencista y ponente en más de 50 eventos académicos de carácter nacional e internacional en universidades de México, Alemania, Argentina, España, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Perú e Inglaterra. Y por último, bueno, pues algunas de sus líneas de investigación son la política comparada, sistemas políticos comparados, política y elecciones en México y América Latina, así como historia y desarrollo de la ciencia política y teoría política moderna. Doctor Fernando Barrientos del Monte, sea usted muy bienvenido. Adelante, por favor, con su participación. Bueno, muchas gracias. Primero saludar a todas las personas que nos siguen por las redes, ¿no? Agradecer a la cátedra Francisco y Madero y pues a Fabiola y demás personas que están detrás de este proyecto, al profesor Fernando Castañeda, y bueno, saludar a Adriana Reinaga y a Juan Manuel Ortega, ¿no? Creo que yo bueno, voy a compartir, pero capaz que voy a hablar, eh, voy a hablar menos que lo que dice mi currículum, que ha sido leído. Solamente una cuestión. Ya, ahí está. Entonces me gustaría ver si está ahí ya. Lo que voy a hacer es tratar más bien de
poner unas preguntas, ¿no? O más bien de generar algunas preguntas, porque algo que sucede con la idea de la democracia digital es que eh, no nos cuestionamos exactamente qué es, ¿no? Entonces terminamos explicándola de diversas formas y creemos que es otra forma de democracia, ¿no? De hecho, esa es la primera, lo que dice la primera diapositiva. Lo que quiero poner aquí o tratar de responder o dejar algunas respuestas es de qué hablamos cuando hablamos de democracia digital, porque incluso en la charla anterior, pero no solamente en esa charla anterior que escuchamos, sino en otras, cuando hablamos de democracia digital aparecen muchísimos conceptos y muchas ideas que a veces no parecen concatenadas, ¿no? Hay algunos factores o variables en común, pero no están concatenadas y pareciera que cuando hablamos de democracia digital, en realidad a veces estamos hablando de gobierno electrónico o estamos hablando simplemente de implementación de nuevas tecnologías en algunos procesos ya que ya funcionan, simplemente se potencializan, etcétera, ¿no? Entonces, en un primer momento, algunos textos, digo, para no verme tan academicista, no voy a citarlos, pero hay mucha bibliografía al respecto, ponen primero a la democracia digital como una más de unas formas de democracia, como la democracia directa, ¿no? O la democracia de los antiguos, que sucedía en la antigua Grecia, la democracia representativa, que es propiamente la democracia moderna, y las formas de democracia de los últimos años, de las últimas décadas, ¿no? Primero la elitista, ¿no? Que presupone que la democracia representativa pues solamente puede operacionalizarse a través de las élites, y la democracia deliberativa y participativa lo que presuponen es que ante las insuficientes de la democracia representativa, se deben incorporar mecanismos de participación directa y de deliberación, e incluso regresar a la democracia directa esos espacios son controlados, ¿no? A estas acepciones de la democracia se les ha agregado ahora a la democracia digital, ¿no? Y este es el problema, porque mientras las otras formas de democracia se pueden distinguir operativamente, la democracia digital parece que no. Más bien, la democracia digital parece que se come a todas, ¿no? Porque la democracia digital puede ser democracia directa, puede ser democracia representativa, puede ser de democracia deliberativa, podría ser democracia digital participativa y así subsecuentemente, ¿no? Y ese es un primer problema que tenemos. ¿Y por qué es importante definir qué es la democracia digital o preguntarnos qué es la democracia digital? Porque si no tenemos una buena definición de democracia digital, no, digamos, delimitamos las fronteras de lo que es y lo que no es, pues podríamos pensar que vivimos en una democracia digital y en realidad no vivimos en una democracia digital, ¿no? Que es lo que voy a tratar de explicar un poco más adelante. Bueno, es que ya se me pasó, ahí está. Bueno, ¿por qué aparece el término democracia digital? Pues evidentemente por las nuevas tecnologías. Como sabemos, el siglo XX fue un siglo extremadamente relevante para la humanidad porque hay muchos estudios que han demostrado que los cambios en el siglo XX fueron exponencialmente diferentes a los otros siglos, ¿no? Y hay al menos tres cuestiones. La primera es que realmente hubo un rompimiento del pasado, ¿no? Es decir, las otras sociedades podían tener alguna continuidad de experiencias y el siglo XX rompió muchas continuidades. De hecho, hoy, el siglo XXI, por eso tenemos esta fijación con hablar de las generaciones, ¿no? La generación de cristal, ahora apareció la generación de cemento, creo que le llaman, la generación de los baby boomers y demás. Es decir, tenemos esta fijación porque a pesar de que son pocos años, las distancias, las experiencias de cada generación son diferentes. Bueno, esto se ha denominado, según lo han desarrollado algunos economistas, le llaman la revolución tecnoficio. La revolución tecnoficio significa que las nuevas tecnologías, sobre todo las aplicadas a la medicina y a los sistemas de distribución de alimentos y creación de alimentos, modificaron a la humanidad, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, pues se amplió el, la calidad de vida, ¿no? Es decir, ahora ya vivimos más años, eh,
prácticamente tenemos una fijación por no morirnos, ¿no? Socialmente. También nos movilizamos cada vez de una manera impresionante. Solamente tomen en cuenta que hace 60, 70 años todavía había personas que tardaban 2 o 3 semanas de cruzar un océano, ¿no? Incluso pues los accidentes sucedían, etcétera. Ahora cada vez es mucho más fácil viajar de un continente a otro en muy poco tiempo. Y esta dinámica nos parece tan normal, ¿no? Que literalmente no nos damos cuenta que somos una sociedad totalmente nueva, ¿no? Entonces, eso es lo que se le ha llamado la revolución tecnoficio, que modificó en muy poco tiempo a la humanidad. Pero de esa revolución tecnoficio que se da en el siglo XX, tenemos la incorporación de las nuevas tecnologías que aparecen de manera intensiva entre los años 70 y hasta la fecha, ¿no? Es decir, esta clasificación realmente es muy, quizás hasta ya suena un poco vieja, ¿no? A pesar de que apenas se desarrolló hace 20 años, de la composición de las nuevas tecnologías que tienen que ver con la información, con las telecomunicaciones y con las redes. Pero incluso si ustedes ven los componentes que están ahí, para algunos pueden decir, bueno, las telecomunicaciones ya poco tenían que ver. Algunas, por ejemplo, los sistemas de radio y televisión están quedando obsoletos, pero bueno, los sistemas de transmisión de la información y la comunicación pues se siguen desarrollando. A diferencia de la revolución tecnoficio, que tardó casi 60, 70 años en tener efecto sobre la humanidad, aunque cada efecto fue intensivo, pongo un ejemplo, las vacunas, ¿no? Cuando aparecen las vacunas, su efecto es casi inmediato. Lo mismo sucedió con las nuevas tecnologías. En muy poco tiempo fueron cambiando a la humanidad. Y es precisamente esta aparición de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana que cada vez ha ido penetrando diversos aspectos de la vida social, pues que ahora ha afectado, bueno, se ha incorporado a la política, ¿no? Entonces tenemos que ver a las tecnologías de la información, a las TICs y de la comunicación como la variable interveniente, es decir, la variable que ha modificado no solamente nuestras relaciones sociales, sino también pues, que ha modificado a la política, consecuentemente a la democracia y al gobierno. Y ahí es donde yo creo que en algunas expresiones que utilizamos muchas veces para referirnos a democracia electrónica o democracia digital, nos estamos refiriendo en general a gobierno, ¿no? No estamos refiriéndonos a democracia. Entonces, es un hecho que las nuevas tecnologías han modificado la política y la política hoy tiene al menos estas dos esferas, ¿no? En sociedades democráticas, pero no solamente son las únicas, ¿no? El gobierno digital, el gobierno o electrónico, vean ustedes cómo se han ido cambiando los conceptos, que en estricto sentido modifican los procesos, ¿no? Los procesos de gobierno, el desarrollo de los servicios, la interacción ciudadanía-gobernantes y la transparencia de los gobiernos. Es muchas cosas que hoy tenemos que parecen, pues evidentemente vamos a hablar de ellos y se van a escuchar posteriormente, que tienen que ver como normales, lo pongo entre comillas, pues son en realidad procesos muy novedosos históricamente. Por ejemplo, la transparencia. La transparencia no había sido una variable importante de la democracia, sino que hasta que aparecen las nuevas tecnologías. Era muy difícil controlar a los gobiernos y saber cómo operaban. Era la famosa caja negra de David Easton, porque simplemente no teníamos como ciudadanía, podíamos legitimarlos a través del voto, pero los gobiernos no podían ser transparentes. Y por muy transparentes que quisiéramos que fueran, era operativamente muy complicado y casi imposible. Solamente las nuevas tecnologías son los que han permitido que aparezca, por ejemplo, un componente como la transparencia y lo veamos incluso como un valor, ¿no? Como algo deseable. Y el mejoramiento de las interacciones entre los procesos de gobierno, ¿no? Pero lo que nos interesa en este caso es la lógica de la democracia, ¿no? Lo que se llama la democracia digital. Y esto sí ha venido a modificar muchas cosas. Muchos aspectos de lo que llamamos democracia digital están relacionados con las elecciones. De hecho, hace rato estaban hablando, por ejemplo, lo que hacía o dejaba de hacer el INE con los procesos electorales y si podía controlar o no podía controlar el gasto, ¿no? Si los influencers podían ser o no podían ser incorporados en las políticas y cómo se sancionaban los malos mensajes, etcétera. Toda esta narrativa y todos estos procesos se circunscriben a los procesos electorales, pero la democracia digital va un poco más allá.
La democracia digital también permite nuevas formas de participación, quizá nuevas formas de representación y sobre todo nuevas formas de control de los representantes desde los representados. El ejemplo más claro es lo que tiene que ver con Twitter, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hoy podemos saber qué hace una persona que se dedica a la política y controlarla mediáticamente, ya no a través de la televisión, porque ya no es monopólica la información, al menos hasta cierto punto, y que esa persona tenga que dar cuenta de sus actos, ¿no? Como una forma, como parte del cuerpo representativo, y dar cuenta de sus actos a la ciudadanía. Esto ha venido a cambiar mucho cómo concebimos la democracia. Tan es así que ya lo sabemos, que, y quienes nos escuchan lo saben muy bien, esta dinámica apenas se ha insertado en los últimos 10, 15 años. Y 10, 15 años para la historia de la humanidad es prácticamente nada, es un segundo en la historia de la humanidad. Pero eso significa que en 10, 15 años, en un segundo, las cosas literalmente se han modificado. Ahora, ¿cuál es el otro aspecto que ha generado la democracia digital? Y sobre esto nos va a hablar Adriana Reinaga, si no me equivoco, pues es la famosa ciudadanía digital. A mayor impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad, en la política, en la democracia, también ha modificado la idea de ciudadanía, porque algo que ha hecho es dos cosas: ha ampliado el espacio público, lo ha desbordado, ¿no? Ya no hay límites entre el espacio público. Un fenómeno de carácter internacional puede tener un impacto casi inmediato en nuestra vida cotidiana. No es que los fenómenos internacionales nunca hayan tenido ese impacto, eso siempre lo han tenido. La cuestión es que esos impactos tardaban en llegar. Les pongo un ejemplo muy claro. Los españoles se enteraron de que México se había independizado. Muchas comunidades, muchos sectores se enteraron hasta 20 o 30 años después. Hay toda una historia de cómo se enteraron de los procesos de independencia. ¿Por qué? Pues porque, digamos, no es una clase de historia, pero el proceso colonial era elitista, no es que la sociedad española fuese colonialista, simplemente era la élite, era la colonialista. Entonces, el resto de la población, al estar desconectada de esos vínculos con la Nueva España, de esos vínculos directos, muchas veces tardaron en enterarse demasiado tarde que ya se había independizado una gran parte de las colonias españolas en América. Hoy prácticamente nos enteramos inmediatamente de lo que sucede en otra región y muchas veces ya empezamos a pensar, elucubrar, a generar hipótesis sobre cuáles serían los efectos de lo que sucede en la otra parte del mundo en nuestro contexto, ¿no? El ejemplo más claro puede ser la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, ¿no? ¿Qué haría China y cuáles serían los efectos sobre la política comercial china sobre América Latina y cómo le haría México, o cuáles son los efectos de la guerra de Ucrania? Quizá no sabíamos nada, ni siquiera mucha gente sabe dónde estaba Ucrania, pero esta nueva forma de comunicación ha desbordado el espacio público. Ya no hay límites territoriales que nos hagan, digamos, pensar la política como se hacía durante muchos siglos. Y esto es muy importante, vuelvo a repetir, esto que estamos viviendo es algo que ha sucedido en muy pocos años, que para la historia de la humanidad, pues, vista desde una perspectiva de larga duración, apenas son unos segundos, ¿no? Y este desdoblamiento, precisamente lo que ha generado es que también la ciudadanía conciba el espacio público de una manera diferente. Es algo que han hecho las nuevas tecnologías, y eso ya sí existe mucha literatura acumulada, es que han generado estos espacios en los cuales probablemente mucha gente no habría participado con la misma intensidad solamente con los instrumentos de la democracia representativa tradicional, ¿no? Es decir, las nuevas tecnologías han venido a desbordar el espacio público y a abrir nuevos espacios y formas de participación que antes eran inconcebibles, ¿no? Claro, eso tiene unos costos o unos efectos que tienen que ver con, para precisamente estar en ese espacio público, hay que depender de estas tecnologías, ¿no? Hay que abrir nuestra cuenta de Instagram, tener el Twitter, ¿no? El LinkedIn o un blog, etcétera. En algunos casos, por ejemplo, hay gente que siente que no tiene identidad si no tiene estos instrumentos a su mano y si no los utiliza intensamente, ¿no?
Hay muchos estudios que han demostrado esto, ¿no? Es decir, claro, no sucede con toda la ciudadanía, ahí están las brechas digitales y demás, pero aquellas personas que son un número significativo, hace rato nos hablaban de cuántas personas tienen acceso a las redes y cuántas tienen Twitter y demás, y cómo han ido cambiando estos procesos, lo que han generado es una dependencia a estos sistemas, ¿no? Ahora, ya para ir avanzando, pues, ¿qué es lo que generan estos escenarios, ¿no? Es decir, la democracia y las nuevas tecnologías. Bueno, lo que hemos visto, lo que sabemos hasta ahora es más o menos lo que está del lado derecho, ¿no? Es decir, las tecnologías se pueden utilizar en ambientes controlados, pueden mejorar la democracia representativa y participativa, fomentan cambios institucionales progresivos evolutivos, no modifican radicalmente a la ciudadanía, probablemente la potencializan, hacen a la ciudadanía más deliberativa y participativa, o simplemente se apliquen, como decía ahí, en la democracia procedimental, ¿no? Esas serían las dos cuestiones que hoy estamos viviendo y sobre las cuales muchos de los análisis giran, ¿no? Pero el problema es que lo que es un hecho es que simplemente imaginemos cómo vamos a estar en 100 años. Bueno, ya no vamos, probablemente ninguno de nosotros ya esté en 100 años. Quién sabe, ¿no? Con las nuevas cosas que existen en la medicina, no sabemos hasta qué puntos, cuántos años podamos vivir. Pero lo que es un hecho es que en 100 años las cosas van a ser muy diferentes. Y haciendo prospectiva es donde se ha creado precisamente esta idea de la democracia electrónica, ¿no? Donde la Internet sería la tecnología central, ¿no? Podríamos hablar hasta una nueva forma de política como la ciberdemocracia, comunidades virtuales, y esas comunidades tendrían una alta capacidad de influencia sobre la agenda pública, que esto ha sido un miedo, ¿no? Imaginemos que podamos estar controlando constantemente a las personas que se dedican a la política y estar viendo cuánto gastan, qué dejan de gastar, dónde lo gastan, etcétera. Sería una cosa un poco espantosa, pero probablemente para algunos sería deseable, ¿no? Y una conectividad total y los ciudadanos estarían informados totalmente. Pero el problema de esta dinámica que le da a las nuevas tecnologías virtudes, que, ¿no? que capaz que no las tienen, las virtudes se las da a las personas, pues es que así como podemos construir una democracia posmoderna, ¿no? En la cual tengamos todas las TICs a nuestro alcance, también podemos generar formas no democráticas, ¿no? Qué nos dice o cómo saber si en lugar de estar fortaleciendo la democracia, en realidad estamos ingresando a un totalitarismo, ¿no? Porque las nuevas tecnologías son monopolios y cuasi monopolios, ¿no? Y como monopolios y cuasi monopolios también controlan precisamente lo que nosotros creemos que dominamos, ¿no? Como la información y demás. Y esto puede también llevar a la anulación de la mediación y por lo tanto a una mayor coerción. No estoy exagerando, esto por ejemplo se ve en algunos países, ¿no? En China muy claramente. Es una sociedad altamente conectada, etcétera, pero no hay mediación, la mediación está controlada y hay mayor coerción, ¿no? Y el tipo de ciudadanía es un ciudadano más que un ciudadano democrático, es un ciudadano controlado, ¿no? Y limitado. Entonces, ojo, lo que quiero decir es que las concepciones sobre la democracia digital deben ser conscientes primero, y con esto voy cerrando, de que esos procesos son absolutamente nuevos, ¿no? Que hay una visión demasiado bondadosa sobre las capacidades de las nuevas tecnologías, sobre los efectos en la política y en la democracia, y que literalmente no sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo, pero no obstante tenemos ahora mayor control sobre esto, ¿no? Entonces termino, pues la democracia digital es un work in progress, como dicen en inglés, ¿no? Es un proceso en construcción, está rediseñando los procesos democráticos, está desdoblando el espacio público, hay un proceso desde monopolización de la información, pero también hay un proceso, y eso ya lo sabemos, lo hemos platicado en otros espacios, sobre la monopolización de la información o el control o la dirección, ¿no? que se le da a la información. Y lo que debemos seguirnos preguntando es hasta qué punto realmente la política está cambiando con las nuevas tecnologías, porque probablemente simplemente está reproduciendo algo que siempre ha sido, ¿no? Que es esta lógica de la dominación, ¿no? Y simplemente hoy tiene más elementos o instrumentos para ser más eficiente. Y al final de cuentas lo que debemos preguntarnos, creo yo, es qué tan democrática está siendo, puede ser,
una sociedad que constantemente se está vinculando y cada vez de manera más profunda con las nuevas tecnologías. Bueno, ahí lo dejo y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Fernando Barrientos. La verdad, muy, muy interesante estas consideraciones, además estos mapas que nos dejan muy claro qué es, qué no es, hacia dónde vamos. Y yo me quedo con dos reflexiones particulares. Es un proceso, ¿no? En construcción, la democracia digital, no es como que digamos, ay, es el fin último, ya llegamos, ¿no? Ya tenemos urna electrónica, ya somos una democracia digital, fin, ¿no? O sea, esta parte en cómo se desdobla la democracia, la política, pues en otras esferas, en otras plataformas, con otras acciones. Y también la pregunta del millón, pues, ¿qué tan democrática puede ser una sociedad con TICs? Y también qué tanto, ¿no? Dependiendo en manos de quién estén estas tecnologías de la información, como pasan en otras latitudes, ¿no? Puedes tener tu propia red social como gobierno y no dejar que otras, plataformas intervengan, pero también estas plataformas que de pronto se nos olvidan, no sé por qué, son empresas y son un negocio. Y pues dicen, no, pues yo no voy a censurar o yo no voy a quitar tweets de un presidente o de ciertos personajes políticos, pero al final sí son empresas que hacen editorial, ¿no? En el momento de que meten un algoritmo y te meten a una cámara de eco, pues están están haciendo este proceso editorial de cómo, qué vemos, qué consumimos, hasta en términos políticos o en términos de acciones de la administración pública y demás. Y estaríamos tal vez eventualmente, y esperemos que no, a desarrollar un capítulo de Black Mirror con la democracia digital y qué tanto pueden involucrarse en esta línea, ya que mencionaba el doctor Daniel Serret en la mesa pasada, en donde se dibuja lo público de lo privado, ¿no? Entonces, hay algunas consideraciones y bueno, pues ya pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas al final, en donde podremos hablar todavía más ampliamente de estos temas. Ahora cedo la palabra a la doctora Adriana Reinaga. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestra en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctora también por la Facultad de Políticas de la máxima casa de estudio. Es profesora de tiempo completo asociados en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Es integrante del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, y es integrante del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, e integrante del Consejo Ciudadano Consultivo del Canal del Congreso. Y bueno, ha realizado N número de conferencias, entrevistas, también muchas publicaciones en libros, y dentro de sus líneas de investigación se encuentran teoría organizacional, sociedad civil, capital social, alianzas intersectoriales, voluntariado universitario y aprendizaje. Doctora Adriana Reinaga, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, una fiel aliada de esta cátedra en Cívica Francisco y Madero. Muchísimas gracias por pues su participación. Adelante, por favor, con el micrófono. Muchísimas gracias querida Fabi. La verdad es que para mí siempre es un placer colaborar con la cátedra. Agradezco muchísimo la invitación, por supuesto, saludo con mucho gusto a mis colegas y bueno, pues tal vez a mí no me lleve mucho tiempo gracias a esta muy buena introducción que hizo el doctor Barrientos. Y mi exposición se centra más en un punto específico. Así es que, si me permiten, voy a compartir pantalla. Y esta exposición que yo quisiera hacer hoy se centra precisamente en una de las condiciones que tendría que tener la democracia digital, ¿no? Que es esta condición de ciudadanía digital en el pleno ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Ya habló sobre las diferencias el doctor Barrientos, sobre las diferencias entre las distintas formas de democracia, y en todas ellas me parece que podemos encontrar estos elementos centrales, ¿no? Obviamente la transparencia y la rendición de cuentas son un componente esencial, información pública e interacciones de calidad a disposición de los ciudadanos, incluyendo la prestación de servicios diversos
efectivos, eficientes y demás. La participación ciudadana, no solamente en forma de deliberaciones y demás, sino una efectiva participación ciudadana en donde haya consultas y haya esta expresión de las diferentes expectativas y necesidades. Y también estos espacios de debate y deliberación que son muy necesarios para contribuir a la democracia. Con esto en cuenta y pensando específicamente en el ámbito de la democracia digital, podemos pensar que estamos viviendo en este espacio en donde todo se amplifica, la velocidad, pues obviamente es mucho mayor y entonces yo retomo ese cuestionamiento que hace el doctor Barrientos al final de su exposición, en donde es un trabajo en proceso la democracia digital, pero quizá la política se está quedando atrasada y quizá hay que apegarse un poco a las características de la ciudadanía y saber cómo se está utilizando justamente estos entornos digitales. Por ello, me doy a la tarea de hablar sobre ciudadanía digital, ¿no? Son contextos en los que, derivado de esta participación, y los servicios finalmente son para la ciudadanía y la participación y quien elige y demás, pues bueno, somos los ciudadanos. Entonces, me voy con una definición súper sencilla de ciudadanía digital, ¿no? Y se refiere a esta capacidad, y estamos hablando de una capacidad, ojo, que se desarrolla independientemente de la intervención de instituciones formales. Porque hay otras instituciones, como el mercado, bien se referían a los dueños de las compañías que proveen servicios de telecomunicaciones, también hablamos de estos grandes emporios de las redes sociales y demás, y entonces independientemente de eso, se desarrolla una capacidad de interacción, de realizar transacciones comerciales y de participar en asuntos políticos, culturales y sociales, ¿no? La capacidad, como menciono aquí, no solamente se refiere al conocimiento de asuntos técnicos, es decir, no solamente a cómo envío, cómo interactúo, cómo retuiteo, cómo hago un en vivo en una red social y demás, sino también a cómo hacerlo, y esto es esencial, de forma segura y responsable. Cuando estaba reflexionando sobre lo que debía incorporar en esta presentación, me encontré un tuit de un médico que es un famoso tuitero, ¿no? Y este médico daba un consejo pues, a la comunidad tuitera. Y decía, la próxima vez que se sientan en estrés, respiren profundo, cuenten hasta 4 y exhalen. Háganlo 3 veces y se van a sentir mejor. Y bueno, les quiero platicar las respuestas que obtuvo, ¿no? Una de ellas, que fue la que más gracia me dio, fue, este doctor quiere que me pacifique. Y yo vine a esta red a pelear, yo quiero pelear, ¿no? Entonces, eso me dio risa y me dio la pista también para ver que esa ciudadanía digital es necesaria. Esa es parte de la responsabilidad que tenemos, ya sea quienes interactuamos o quienes publicamos o quienes deciden usarla con otros fines que no necesariamente son fines culturales, educativos y demás, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante hay que considerar. Voy a hablar de algunas debilidades que es necesario considerar en este ambiente de digitalización y en este contexto de interacciones. Y posteriormente me voy a referir a un campo de oportunidades que me parece bastante importante. Primero que nada, tenemos en México y en muchos países de Latinoamérica una desigualdad importantísima en el acceso a Internet, no solamente por el costo que tiene el servicio, sino también por la infraestructura. Hay localidades en donde definitivamente la infraestructura, pues solamente que sea Internet satelital
o algún otro medio de conectividad, pues bueno, la infraestructura se convierte en un problema, pero también desde el punto de vista económico, la infraestructura representa un obstáculo y una oportunidad importante. Tenemos una estructura de acceso al Internet que privilegia las poblaciones urbanas sobre las poblaciones rurales. En un momento más me voy a referir a la ENDUTI, que es la Encuesta Nacional de Uso de Tecnologías de Información en los Hogares. Y bueno, vamos a ver esto con un poquito más de detalle. La mediación de contenidos que se hace en Internet casi siempre parte de intereses comerciales. Entonces tenemos una revolución tecnológica importantísima, pero esa revolución se ha gestado principalmente gracias a las empresas que buscan conocer muchísimo mejor a los usuarios, conocer intereses particulares, ¿no? Esta comunicación 360 que parte de de ese conocimiento muy preciso de estas audiencias, pero con intereses comerciales, repito. Y como decía hace ratito, hay una muy escasa educación formal hacia la ciudadanía digital. No nos detenemos a pensar qué es lo que tendríamos nosotros como ciudadanos de responsabilidad en este sentido. Hace ya algunos años, cuando fue el escándalo de Cambridge Analytica, todo el mundo empezaba a debatir acerca de la ética y acerca de cuáles eran los criterios los criterios éticos que Facebook tendría que seguir, ¿no? Y yo escribí un artículo por ahí muy chiquitito en donde decía, también tenemos que considerar nuestra propia ética en el momento en que compartimos y en el momento en que no estaban tan regulados y no se habían establecido estos criterios por los cuales la ciudadanía ha abogado hoy en día o ha exigido que existan a estas empresas. Y entonces me refería a justo, tenemos un juego y entonces se me acaban las vidas en el juego y yo no tengo ningún inconveniente en compartir la información de mis contactos. Y eso ocurría en un momento en donde no estaba regulado. Hoy en día ya no lo podemos hacer, ya no podemos afortunadamente compartir la información de los contactos para que las compañías comerciales tengan rédito en esto. Pero a eso me refiero con un poco de la formación que tendría que haber hacia esta ciudadanía digital. Bueno, fuera de estos aspectos en donde sí hay que tenerlos presentes siempre, me parece que hay un mundo de oportunidades, ¿no? Me voy a referir en las siguientes diapositivas a esta encuesta nacional de uso de tecnologías de la información en los hogares y como podemos ver aquí, tenemos esta distribución de quienes usan el Internet con mayor medida. Y lo que podemos ver, y lo que primero llama la atención, es que los usuarios de 6 a 11 años son casi el doble de los usuarios de 55 años o más. Así es que esta oportunidad de educar en ciudadanía digital hoy en día a usuarios, pues como dicen, que son nativos digitales, es importantísima y se puede aprovechar. El resto de los grupos de usuarios son muy altos y son estos usuarios, sobre todo, excepto los de 12 a 17, pero en adelante, son estos ciudadanos que son votantes. Entonces, bueno, aquí se incrementan más las posibilidades y las oportunidades que tendría la democracia digital derivado de esta información. Aquí vemos para qué usamos el Internet. Estas gráficas, así son las gráficas presentadas en el reporte que se hizo sobre la encuesta y podemos ver que, claro, la mayoría de las personas y de los usuarios utilizan el Internet para comunicarse. Estamos hablando, aquí hay dos líneas, la línea azul es la línea de la encuesta que se hizo en 2019 y la amarilla es la encuesta que se hizo en 2020. Y estamos viendo que casi el 94% lo usa para comunicarse. Estamos hablando también de una diferencia muy importante que hay que considerar. En 2019 no había pandemia, en 2020 había pandemia. Entonces, sí podemos esperar ciertas modificaciones. Para buscar información, para acceder a las redes sociales, el entretenimiento sigue siendo una cuestión muy importante y estamos viendo aquí esta parte de para acceder a contenidos audiovisuales, para leer periódicos, revistas o libros y demás. Y aquí llama la atención que
si bien disminuye este uso, y estamos hablando que fue un momento de pandemia, estamos hablando del momento de transición de la mayor parte de las instituciones educativas a nivel básico, medio y superior, ¿no? Pero aquí algo interesante es cómo sube el uso para apoyar la capacitación a la educación. Se empiezan a hacer mucho más interacciones con servicios comerciales, como la compra de productos o servicios, las operaciones bancarias, ¿no? Tener servicios en la nube y demás. Pero veamos que la interacción con el gobierno también disminuye de 2019 a 2020. Otra oportunidad que tenemos que considerar. Vamos a ver esta parte, que me parece una gráfica que debería de llevarnos a reflexionar justamente, no nada más a nosotros dentro de la academia o a nosotros dentro de la sociedad civil, sino también a instituciones de diversa índole, cómo se usa el Internet y cómo esta parte de la capacitación que se hace dentro del hogar y fuera de él, pues es muy importante, ¿no? En 2019, dentro del hogar se usaban un 62% y obviamente durante 2020 crece este porcentaje y fuera del hogar disminuye el porcentaje fuera del hogar y aumenta, ¿no? Pero veamos cómo se usa específicamente en ese 67.6% de usuarios dentro del hogar y vemos que los cursos para complementar la educación es uno de los principales objetivos que tiene el Internet en los hogares y también la realización de capacitación para el trabajo, porque no nada más estamos hablando de niños, niñas, jóvenes que se quedaron en sus casas y tomaban clases en línea, sino también de muchos madres y padres de familia que estaban haciendo actividades a lo que le llaman home office, ¿no? Entonces, esta parte es una oportunidad también muy importante. Y aquí me refiero a la televisión, ¿no? Se hizo pues hubo una gran discusión y se hizo mucha promoción sobre cómo iba a cambiar la televisión educativa y cómo se iban a transformar muchos de los contenidos. Hoy vemos un plan nacional bueno, no un plan nacional, sino un programa de educación que se va a retomar en este último periodo del sexenio, en donde hacen un fuerte énfasis en los recursos educativos que se están ofreciendo como complemento a la educación de los niños y las niñas. Y estamos viendo que estos recursos educativos o recursos por Internet son una de las cosas que la Secretaría de Educación Pública presume con mayor orgullo. Pero quizá aquí lo que nos interesa es ver cómo crece el aumento de recursos y de dispositivos para interactuar a partir de la televisión y cómo esto puede ser también un amplificador, digámoslo así, para cualquier tipo de interacción que se tenga en la red. Nosotros desde la comunicación siempre pensamos que los mensajes que circulan o que interactúan a través de redes sociales son muy efímeros. Tal vez se deba a esta segmentación tan específica que existe entre los usuarios de redes sociales. Y cuando un mensaje de redes sociales se transmite por medios tradicionales, estos medios masivos, ¿no? Esta amplificación es muchísimo mayor. Y por eso estoy diciendo que este crecimiento de los ciudadanos con televisiones, con radios y demás, porque con la radio ocurre más o menos lo mismo, no estoy poniendo los resultados de la encuesta, pero el comportamiento, ¿no?, de hogares que tienen radio y que la utilizan para cualquier tipo de información, de obtención de información y demás, pues es importante. Entonces, esta capacidad de amplificación que tienen estos medios resulta una oportunidad también para promover esta ciudadanía digital. Y lo estoy diciendo también desde mi posición como dentro del Consejo Consultivo Ciudadano del Canal del Congreso, ¿no? Se tiene la idea, a veces, de que la programación del Canal del Congreso, que la comunicación legislativa es aburrida, que de qué sirve estar viendo a los legisladores
discutir por horas y horas temas que parecen discusiones inútiles, donde los medios algunas veces rescatan más la forma en la que se discutió y la nota es el escándalo tal vez, qué sé yo, pero debo comentarles algo. Se ha roto el rating de el canal del Congreso con dos tipos de transmisiones que se han tenido últimamente. Una fue con la discusión de la reforma energética, y ahora que se está llevando el Parlamento abierto y que se está discutiendo la reforma en materia electoral. Entonces, eso nos dan indicadores de cómo esta dimensión de la interacción en Internet también se lleva a estas áreas de comunicación, y es una oportunidad súper interesante y muy importante. Y aquí también, bueno, pues estoy poniendo un poquito para qué se usa la televisión y cómo la televisión puede ser un importante amplificador. Vemos que el principal uso que se le da a la televisión es justamente para ver los noticieros, ¿no? También hay películas, telenovelas y demás, y nos vamos así desde reality, concursos, magazine, musicales, y vemos ya que esta parte de gobierno es muy pequeñita. ¿Por qué? Porque las características de la comunicación de gobierno, pues tal vez carecen de esta forma tan atractiva que se puede tener en otro sentido. Entonces, bueno, lo presento como una oportunidad, y decía que más o menos pasa lo mismo con el comportamiento de la radio, porque trasladar ese tipo de espacios de interacción, de discusión y de participación que hay en otros medios y complementarlo con otros medios, me parece una oportunidad para construir ciudadanía digital. En conclusión, y con esto termino, yo me pregunto si contamos, ¿no?, con las condiciones para fortalecer la democracia a partir del impulso que se puede hacer a la ciudadanía digital, ¿no?, con todo esto que se presenta en este contexto, o estamos esperando a que se transforme primero la parte política para poder contribuir a una diferenciación. Entonces, bueno, esa sería mi aportación. Yo le agradezco muchísimo el haberme escuchado, y pues espero las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Adriana Reinaga. La verdad es que siempre estos datos son muy interesantes. Yo me voy a quedar nada más con la parte de, pues precisamente esta parte de ciudadanía digital que nos menciona, ¿no? Que es parte fundamental de, hablando de una democracia digital, la participación de la ciudadanía. Y se han hablado precisamente ahora hasta con el tema de la reforma electoral, si la incursión, por ejemplo, del voto digital, o si de las urnas electrónicas o de otro tipo de métodos, ¿no?, que ya inclusive se hacen como en el presupuesto participativo de la Ciudad de México. Pero ¿qué pasa con todas esas comunidades en México, que son muchísimas? De pronto en las áreas metropolitanas vivimos como en una burbuja y pensamos que así como estamos está el resto del país, cosa que no es cierta, ¿no? Y tenemos este tema pues de brecha de acceso a la parte digital, que eso pues es parte también de esta brecha económica que caracteriza este país, lamentablemente. ¿Qué pasaría? Y hemos visto inclusive en algunas otras exposiciones estos mapas donde pues la red 4G, ni se diga la 4G más o la 5, son inexistentes en Guerrero, en Chiapas, en Veracruz, en Tabasco, en toda esta zona del sureste del país, y que habría que plantearnos pues qué está haciendo falta justamente en la parte de las políticas públicas digitales o electrónicas, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con la e-policy, como diría la doctora Crespo, Canel, ¿no? De qué hacemos para acceder más bien acercar estas tecnologías a la ciudadanía. Y veía en la información que nos daba, pues precisamente y usted lo mencionó como un área de oportunidad, como la ciudadanía dentro de sus últimas acciones en lo digital es interactuar con el gobierno o los servicios, ¿no? Y esto, además de lo que ya platicamos, pues también tiene que ver con una falta de especialización en el ámbito de la administración pública y la política, porque uno entra a las páginas gubernamentales en cualquier orden de gobierno, municipal, estatal o federal, y son un desastre. No se encuentra nada, links antiguos, rotos,
información que ya no coincide ni siquiera porque ya se renovaron artículos o normativas y demás. Y pues a esto agregarle que hay una prácticamente, quisiera aventurarme a decir, nula capacitación en materia digital para los funcionarios y servidores públicos, ¿no? Hablamos de inclusive el fenómeno del analfabetismo digital por la parte de la administración pública o de los políticos, ¿no? Entonces, sí son muchos retos que hay por delante para la construcción de una ciudadanía digital y si con ello, pues queremos todavía seguir desarrollando la democracia en este ámbito, ¿no? Y pues bien, ya para ir cerrando las intervenciones de nuestros ponentes del día de hoy, tenemos también al doctor Juan Manuel Ortega, quien nos acompaña. Y bueno, pues él es doctor en ciencia política por Boston University, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, coordinador académico de la Maestría en Sociología Política del Instituto de Investigaciones Sociales, doctor José María Luis Mora, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. También ha sido consultor para partidos políticos, empresas de medios, ONGs y sitios web en estrategia digital y comunicación política. Director general en Noticieros Televisa, de Grupo Televisa, y dentro de sus temas de especialización tenemos desarrollo de estrategias de comunicación, campañas políticas, análisis político, comunicación política, producción de noticieros en televisión y online, generación de contenido web y estrategias de comunicación online, en SEO, SEM, y relaciones públicas y educación. Doctor Juan Manuel Ortega, que además nos honra con su presencia como miembro del comité académico de esta cátedra, sea usted muy bienvenido. Adelante. No, al contrario, Fabiola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a mis colegas, me parece que dijeron cosas muy interesantes. He estado aquí apuntando bastantes cositas. Luego, por favor, Fernando, me pasas el link de tu artículo porque no lo conozco y sí lo quiero leer. Y bueno, en fin, muchas cosas que creo que podemos hacer y muy interesantes. Bueno, déjenme platicar un poco cómo entiendo yo esta otra parte del mundo web que es muy complejo, ¿no? Me parece que, bueno, sin duda alguna, el desarrollo del Internet y las redes sociales han significado la revolución de conocimiento más importante desde la invención de la imprenta, ¿no? Por Gutenberg allá en 1450. En su relación con la política, me parece que Internet ha permitido, entre otras cosas, una mayor intervención de las y los ciudadanos en la política, ha reducido los costos de la acción colectiva, ha incidido en la construcción de las preferencias políticas, ha contribuido en las acciones de control sobre gobiernos, ha creado nuevos actores, ha creado nuevas muy poderosas empresas y preocupantemente ha mejorado los mecanismos de monitoreo sobre los ciudadanos por parte del Estado. En Internet, como todo desarrollo tecnológico, tiene claros y oscuros y que me parece que es algo que ya planteó Fernando, ¿no? Que tiene estas partes oscuras y estas partes claras, ¿no? Y como herramienta política nos ha traído tremendas bondades, pero también nuevos retos para las instituciones establecidas. Y esto es porque al final del día Internet no solo se trata de tecnología, se trata de la gente y el efecto que la tecnología tiene sobre la gente, sobre la organización social. En tanto, Internet ha influido en la forma en la cual recibimos, creamos y transmitimos un mensaje, su efecto en la distribución del poder político es fundamental. Política e Internet van de la mano y por lo tanto los aspectos de esta relación son muchos y muy variados. Existe un aspecto esencial que creo yo ha sido un tanto olvidado por muchos analistas políticos cuando hablan del Internet. Y es el efecto del modelo de negocio y su incidencia en las preferencias políticas y por lo tanto en las campañas políticas. Existen dos aspectos del mundo web que son esenciales para comprender esta relación, ¿no? En primer lugar, me parece que Internet rompió las barreras de entrada. Es decir, el desarrollo tecnológico permitió que cualquier persona, obviamente que ya lo mencionó de alguna forma esta Adriana, que tenga acceso a Internet, pueda generar contenido y publicarlo en la web cuando quiera y donde quiera. Esto rompió la dependencia de los generadores de contenido con los medios. Sí, pues este fenómeno empoderó a los usuarios que, a diferencia de antes,
tuvieron en sus manos la capacidad de construir una narrativa propia. Una narrativa que se puede enfrentar a los grandes intereses, a otros generadores de contenido, a las corporaciones o bien a las instituciones del Estado. Si a este fenómeno le agrego el famoso efecto llamado long tail del Internet, la presión política se vuelve importante, ya que las narrativas alternas, que antes estaban aisladas, hoy se encuentran y se reúnen. Entonces dejan de ser una voz marginal. El segundo aspecto esencial es el modelo de negocio de las empresas de las que ya mencionaron, como Google, Meta, antes Facebook, Apple y Microsoft, en cuyas manos está la gran mayoría de los buscadores y las plataformas donde se ubican las principales redes sociales. Son las dueñas del tráfico hacia los buscadores y las redes sociales. Como lo sabemos, un mayor uso de los sitios o redes sociales se convierte en mayor tráfico. Mayor tráfico se traduce en mayores ingresos, pero no solo eso. Significa tener un mayor y mejor conocimiento de los intereses de la audiencia. A mayor conocimiento de la audiencia, mayor capacidad de otorgarle lo que busca. Evidentemente, esto generará mayores ingresos a captar mayores anunciantes. Se targetea, como dicen, mejora la audiencia. Se crea, pues, un ciclo. Los algoritmos sirven, por lo tanto, para dos cosas. Para mejorar los resultados de búsqueda, es decir, ayudar al usuario a que reciba mejores resultados en sus búsquedas, o en la búsqueda del tipo de información que se encuentra en su timeline de sus redes sociales, mejorando su experiencia. Hay que recordar que ante todo Internet se trata de experiencia. Si conoces mejor al usuario, sus gustos, intereses o búsquedas, le brindarás una mejor experiencia. Recordemos el buen trabajo de SEO que hicieron miles de webmasters en Macedonia durante la elección presidencial de 2016 en los Estados Unidos y el apoyo que recibió Donald Trump. Ahora, la mejora de los algoritmos implica un incremento en las visitas a páginas web o un mayor tiempo en la red social, cualquiera que ésta sea. Estos incrementos implican mayores ganancias, ¿no? Por increíble que parezca, en 2018, por ejemplo, un senador de los Estados Unidos le preguntó al CEO de Facebook, ahora Meta, Mark Zuckerberg, que de dónde obtenía sus ganancias, ¿no? Y pues bueno, como bien lo dijo hace unos años Douglas Rushkoff, Facebook es gratis porque el negocio eres tú, ¿no? Ahora, ¿qué efectos tiene estos dos elementos? ¿Qué efectos tienen en la política? No son varios, pero puedo decir que hay cosas interesantes que creo que se contraponen. Por un lado, evidentemente se democratizó la comunicación. Más personas tienen la posibilidad de externar sus opiniones. Pero tampoco podemos decir que los valores democráticos se han fortalecido, pues es cuestión de darse una vuelta por Twitter, ¿no? Hace unos días hubo una goliza del América y Cruz Azul, y lo que era francamente preocupante no era la goliza, sino los comentarios sobre la goliza, ¿no? En un contexto de absoluto machismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces lo que no vemos es un incremento en los valores democráticos. Nosotros pensamos que esto iba a ser el ágora, ¿no? El ágora de la discusión. Y como ustedes lo saben, dejó de ser. Desde hace mucho, nunca lo fue, más bien. Pero bueno. Por el otro lado, también ha aumentado la capacidad de monitoreo de las acciones de los ciudadanos por parte del Estado. Como dice Fernando, pregúntenle a los chinos. Entonces tengo una situación compleja, porque tengo un proceso de democratización, pero también tengo un proceso de mayor vigilancia, ¿no? Por otro lado, el increíble desarrollo tecnológico que ha generado es impresionante, ¿no? Solo pensemos en el llamado Big Data. Hoy todas las universidades están trabajando, los ingenieros están trabajando en estos temas, en el análisis de datos o el Big Data. Y sin duda esto es importante. Pero no, pensemos nada más en la combinación entre cuando Facebook, bueno, cuando Meta compra WhatsApp o compra Instagram y cómo las reúne y todos estos elementos. O sea, el conocimiento que tiene, ¿no? Sobre la conducta de la audiencia es impresionante. Entonces, por un lado, pues, evidentemente hay un increíble desarrollo tecnológico. Machine Learning es fundamental.
Pero también se han creado grandes monopolios tecnológicos. Apple, Google, Amazon, Microsoft, Meta, ¿no? Los cuales definen lo que se puede y no se puede hacer. Por eso Ted Cruz en 2021 estaba tan enojado con Twitter, porque dice, ¿quién eres tú para decidir, para decirnos qué se publica y qué no se publica? ¿Qué es? Pues nada más. Twitter es muy fácil de contestar. Twitter es una empresa privada y quien está ahí se tiene que ajustar las reglas de esa empresa privada. Una molestia resultado de la censura o la llamada censura hacia Donald Trump, ¿no? Y debo decir, Andrés Manuel López Obrador estaba francamente preocupado por este evento. Pero bueno, entonces, por un lado tengo un increíble desarrollo tecnológico, pero por otro lado también tengo un impresionante desarrollo de monopolios, ¿no? Por el otro lado, ¿qué otra cosa tengo? Tengo un acceso a Internet que ha logrado, sin duda alguna, fortalecer los derechos humanos. Si Naciones Unidas hace unos días, bueno, hace unas semanas, generó un reporte sobre una práctica común en regímenes autoritarios, que son las interrupciones al acceso a Internet y su efecto sobre los derechos humanos. Cualquier golpe de Estado, cualquier intento, ¿no?, por mantener, digamos, el control político sobre la población, se empieza con una interrupción al acceso a Internet. Entonces, sin duda alguna, esto me parece que ha sido importantísimo y fortalece los derechos humanos. Pero por el otro lado también, Internet ha erosionado el poder político, pues ha cuestionado la legitimidad, roto el consenso y hasta creado información falsa mediante narrativas alternas. Entonces, por un lado tenemos un respeto a los derechos humanos, pero también por el otro lado, un problema de erosión a la legitimidad. Y finalmente, bueno, me parece que las redes sociales han generado un increíble proceso de desintermediación que han empoderado a los usuarios. Puedo hasta pensar en OnlyFans, ¿no?, como un mecanismo impresionante que empodera, ¿no?, a muchos de los géneros de contenido, pero por el otro lado ha generado muchísimos nuevos mecanismos de presión a la gobernanza y a las instituciones tradicionales que resolvían los problemas de manera colectiva. Por un lado empoderas, por un lado construyes, eliminas al intermediario, pero por el otro lado también generas nuevas presiones, ¿no? Ahora, ¿qué significa todo esto para las próximas elecciones? Bueno, desde mi punto de vista, un incremento de noticias falsas, que no solo van a correr por los espacios donde será más fácil detectar a sus creadores, es decir, el INE ha generado y ciertos organismos han generado mecanismos para regular estas acciones, ¿no? Pensemos en Facebook, sino que estas noticias falsas fluirán por redes mucho más difíciles de controlar, como es WhatsApp, y lo vimos durante la pandemia, ¿no? Toda la información falsa que nos llegaba en tiempos de la pandemia. Entonces, las noticias falsas van a pretender, me parece, dos cosas: influir en las preferencias políticas de los usuarios o en este caso, de los votantes o de las votantes, ¿no? O también van a tratar de influir en el estado mental colectivo, generando dudas o temores. ¿Qué otra cosa significa? Bueno, la posibilidad de utilizar el Internet y las redes sociales como herramientas para cuestionar o poner en duda el trabajo de las autoridades electorales, cuando el resultado sea muy cerrado o cuando él o la perdedora no reconozcan el triunfo del contrario. Veremos sin duda un uso de las redes sociales para tratar de deslegitimar el triunfo del adversario. Entonces, debemos de entender que las características propias del Internet, ¿no?, de lo que está hablando, el modelo de negocio y el rompimiento, la posibilidad de la creación, de creación y distribución de contenido propio, ¿no?, fomentan la generación de narrativas alternas y fomentan también las llamadas fake news. Entonces, yo creo que no veo, por lo pronto, en el corto plazo, una escapatoria frente a esto. Como tampoco, ¿no?, debemos de reconocer, deja de existir la posibilidad de que hasta intereses extranjeros pretendan influir en los procesos electorales de nuestro país.
Ahora, el problema de todo esto es que se genera una presión muy fuerte a las instituciones electorales como también a las campañas políticas. No, esto es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel. Me quedo con la gran frase de pues, el ágora de discusión que nunca fue, ¿no? Justo ya lo comentaba yo en la mesa anterior, que pues esta idea de la primavera árabe, el yo soy 132, el revolucionar, casi derrocar sistemas completos a través de tweets y de Facebook, ¿no? Entonces, obviamente ahí podríamos hacer un análisis del activismo digital, político, en donde, bueno, sí puedes hacer ciertos movimientos, pero también ordenados, cuantificados con metodología, o sea, una serie de acciones y que pues realmente también lo que nos han enseñado es que pues sí hay cambios, pero tampoco es como que estemos en una realidad diferente, ¿no? O atravesemos un vórtice y digamos, ah, ya es otra construcción de ciudadanía o de democracia, ¿no? Y la parte fundamental de que las redes sociodigitales efectivamente son gratis, a cambio de los datos personales, ¿no? Que ese es la lana, ese es el dinero, porque bueno, pues a través de la publicidad, del marketing, a través de estas plataformas, pues a todos los que se invierten en pauta publicitaria, pues se da toda esa métrica y todos esos datos, y ahí está el buen caso, pues de Cambridge Analytica, ¿no? Y que de ahí, pues pasaríamos a la parte de, pues el abuso por parte de las empresas, y entre comillas el cuidado o no del gobierno, ¿no? Por un lado, pues a lo mejor como pasa en algunos lugares de la Unión Europea, en donde dicen, a ver, Apple, tú no puedes estar cambiando dispositivos o cargadores como se te antoje, aquí tienes que respetar a los usuarios y demás, pero pues también podemos caer en el otro extremo de los vamos a cuidar tanto de estas empresas maliciosas y por eso les ponemos su propia red social, como pasa con WeChat en China, por ejemplo, ¿no? O en otros lugares del mundo, ¿no? Donde inclusive la información no es automática, sino pasa por un punto de revisión en donde hay una persona revisando lo que mandaste a otro usuario y si no es algo comprometedor o información delicada que considere el Estado, pues entonces sí te llega tu información en unos 5 o 7 minutos, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, sí es un tema ahí que habrá que considerar hasta dónde realmente podemos llegar con los beneficios de las tecnologías de la información, con este mito un tanto de la digitalización y que siempre hemos comentado, pues también nos llevan a pues que todas las malas prácticas que teníamos en la política, en la administración, pues ahora se ven, se magnifican, se viralizan y bueno, pues ya todo es más complejo. Vamos a la parte de preguntas y respuestas para ir cerrando este webinar de esta mesa 2, Democracia Digital. Nos pregunta Lidia García. Muy interesante la presentación del doctor Fernando Barrientos. Una pregunta. Para el caso de México, ¿cuáles son las principales ventajas y riesgos de la democracia digital desde la ciencia política? Gracias. Y yo me voy a permitir aquí agregarla, pues no solamente desde la ciencia política, ¿no? Sino desde las demás áreas para que también nos den su perspectiva la doctora Adriana Reinaga y el doctor Juan Manuel Ortega, ¿no? ¿Cuáles son estos riesgos? Otra pregunta más adelante, que bueno, dos son de Yoshi Milán, que una es de la mesa anterior, pero prometimos resolvérsela en esta y va muy de la mano, ¿no? Dice, ¿es violencia política de género, que además son de los temas que maneja la doctora Adriana Reinaga, es violencia política de género la campaña que se está gestando en el Edomex en contra de la candidata de Morena a la gubernatura? Y bueno, nos manda otra pregunta que dice, las campañas en redes sociales en contra de aspirantes a la candidatura del Edomex, independiente del partido, ¿son el presagio de lo que sucederá en las elecciones presidenciales del 2024? Pues adelante, por favor. Primero, doctor Fernando Barrientos, después, doctora Adriana y al final el doctor Ortega. Gracias. Bueno, agradezco la pregunta de la profesora, colega de la Universidad de Guanajuato y que además, pues ella también maneja estos temas, ¿no? Muy bien. Yo creo que evidentemente ya lo dijeron, las nuevas tecnologías que se aplican en los procesos políticos, en este caso la democracia, pues tiene ventajas y desventajas, ¿no? Creo que las ventajas han sido muy bien expresadas y siguen estando allí.
Las desventajas que puedan aparecer coyunturales, creo yo que se van a ir resolviendo, ¿no? Como algunas que están derivadas de las preguntas. Pero bueno, las primeras ventajas, creo yo, bueno, pues es que sí ha hecho ya lo explicaba muy bien Juan Manuel, ¿no? Pues se han empoderado a las ciudadanías, pero el problema de este empoderamiento, pues tiene que ver primero con el acceso y con el uso. Él ponía un ejemplo muy claro, ¿no? De algunas redes sociales que son muy utilizadas. Puede ser que las redes sociales nos ayuden a transmitir mejor información sobre la política, sobre la necesidad de cuestionar a nuestras autoridades, sobre la necesidad del control, sobre la información sobre quién debemos o no quién debemos votar, por qué debemos votar o por qué no debemos votar, etcétera. Hay muchas las redes sociales potencializan la información para tomar mejores decisiones. Recordemos que uno de los problemas de las democracias es que la sociedad, o la ciudadanía, perdón, muchas veces votaba con poca información. Ahora yo creo que existe un exceso de información, a pesar de las brechas, ¿no? Tenemos tanta información que no sabemos cómo elegir, entonces nos fuimos al extremo, ¿no? Esa es la desventaja, ¿no? La ventaja es que ahora tenemos más información, la desventaja es que ahora tenemos mucha información, y en la mesa anterior se hablaba mucho de, pues, de qué tipo de información, ¿no? Puede generar sesgos también. Pero hay una cosa que también hay que notar, y que ha sido poco analizado, creo yo. Las redes sociales y estos mecanismos en Internet también despolitizan a la gente. ¿Por qué hay mucha gente que se mete a estas redes que las empoderan, como TikTok, como OnlyFans, como Instagram y otras? Pues porque no hablan de cuestiones políticas. Si hemos visto, hay algunos TikTokers, ¿no? Como les llaman, de política, son pocos y son nuevos, que hablan de temas políticos, pero la mayoría de las personas que hacen esto son personas que se dedican a transmitir y que tienen muchísimos seguidores, cuestiones que no tienen nada que ver con la política. La otra tiene que ver, por ejemplo, una red que ha sido, creo yo, muy desperdiciada por la política, es Twitch, ¿no? No sé si la han visto, ¿no? Estos que son canales de televisión privados, bueno, pues como privados. Y la mayoría de la gente que transmite y que tiene miles y millones de seguidores en algunos casos, transmite que están jugando en la red. O sea, se sientan con su computadora, transmiten su pantalla, se transmiten ellos, y la mayoría de los seguidores, que son en algunos casos son millones, están siguiéndolos 2 por 2 o 3 horas, viendo cómo están jugando un juego de video. Y ese es un proceso de despolitización, ¿no? Y una sociedad más despolitizada también es una sociedad más controlada, le dejan el espacio político a otras, a las élites, ¿no? Entonces, creo yo que es una desventaja. La otra cuestión que puede ser, o sea, que viene junto con pegado, como dice el dicho, es decir, realmente debemos preguntarnos si los procesos de incorporación de estas tecnologías al discurso político, ya lo señalaba también Juan Manuel y una parte Adriana, pues mejoran la calidad de la democracia, ¿no? ¿Qué tanto la han mejorado, ¿no? Y tenemos mucha evidencia de que, en efecto, ya lo decía yo hace rato, hay mayor transparencia, ¿no? Podemos controlar, ¿no? Al menos saber, pues, si eso es una forma de controlar, o el primer paso para controlar a la política y a los gobiernos es tener conocimiento sobre lo que hacen o dejan de hacer. Pero lo otro tiene que ver con los efectos. La cuestión, creo yo, es si esa capacidad que tienen las nuevas tecnologías realmente tiene efectividad, ¿no? Es decir, por mucha información que tengamos, realmente qué tanto ha mejorado la calidad de la democracia. Y creo yo que no está sucediendo esto. Las nuevas tecnologías, ya también lo mencionaban, pero es lo que quiero decir, las ventajas, desventajas, es que estas redes, ya dije un caso, despolitizan, y creo yo que hay un alto grado de despolitización. Los datos que daba Adriana eran muy significativos, ¿no? Las personas que están conectadas son aquellos que son los que nacieron con las nuevas tecnologías en nativos digitales, pero también pueden ser una gran parte de esas personas que no les interesa saber nada de la democracia y nada de la política. Claro, probablemente están construyendo otra forma de hacer política y otra forma de democracia. Puede ser, pero yo no lo veo, porque la política tendría que cambiar el status quo real, ¿no? No el virtual. Y donde sí tiene incidencia, y esa es la desventaja, es en la polarización, y esto lo vemos constantemente.
Sin embargo, creo yo que el mayor riesgo, que estos riesgos se podrían, si lo dejamos, lo vemos como unas cuestiones de mercado y con determinar regulaciones y autorregulaciones que han tenido de relativo éxito, podrían mejorar. Creo yo que el mayor riesgo es que ante precisamente estos procesos de despolitización, de polarización u otros que van, digamos, juntos, que pueden ir surgiendo, es que los estados terminen compitiéndose o convirtiéndose en monopolistas de estos sectores. Es decir, que deseen controlarlos como ya lo hacen en algunos casos, como lo hacen en Rusia, como lo hacen en China, como lo hacen en Corea del Norte. Es decir, una manera de decir, miren, pues sí, está muy bonito este espacio público, el desdoblamiento de la ciudadanía, la información, pero esto no genera una mejor calidad de vida y entonces hay que controlarlos y el Estado tiene la capacidad de hacerlo. Y lo están haciendo. Simplemente vean lo que hoy hizo el gobierno de México, ¿no? Creó una empresa nacional para monopolizar la extracción de litio, ¿no? No tienen ni idea de qué es el litio, ni cómo funciona, etcétera, pero ya el Estado lo va a controlar y lo puede pasar, no me refiero con el caso mexicano, puede pasar con otros. Entonces esa es la otra desventaja. Creo yo que podemos creer que estamos viviendo en una democracia digital y en realidad estar más bien dirigiéndonos hacia un autoritarismo o totalitarismo digital, ¿no? Y como decía yo al final, pues esto es un proceso, se está construyendo, ¿no? No sabemos hacia dónde nos dirigimos. Hay tendencias, hay procesos que parecen que nos dirigimos allá, aunque puede ser que sí sean a que vayamos hacia allá, pero no estamos muy seguros, ¿no? Le agradezco la pregunta y bueno, dejo la palabra a los colegas. Muchas gracias. Adelante, doctora Adriana, por favor. Sobre todo con ese tema de violencia de género. Está Sí, interesante. muchas gracias, gracias. Yo respondería a la pregunta de cuál es uno de los principales riesgos, es que se copien modelos económicos y modelos mercantilistas como para pensar que toda la política es solamente la campaña, ¿no? Y entonces, ese es un riesgo importantísimo, porque entonces, bueno, pues vamos a comprar bots y vamos a comprar seguidores y hagamos todo este discurso y esta narrativa. Los influencers, hablaban en la mesa pasada de los influencers y me parece una cosa muy importante. Entonces, que se trate de copiar y que solamente se utilice o se piense en democracia digital en el sentido de campañas y elecciones, ¿no? Ese para mí es el principal riesgo. Me voy a referir al caso del Estado de México. Cuando hablamos de democracia digital y hablamos de la interacción de los gobiernos con los ciudadanos y demás, pues bueno, a ver, ¿en qué estado se encuentra el expediente médico electrónico, por ejemplo, de los ciudadanos? Y cómo pueden tener acceso a servicios de salud en donde se consideren sus antecedentes. Eso también es parte de la democracia digital. Y eso, espérate, ya no tenemos esos archivos en papel impresionantes donde la información está toda fragmentada y todo esto. Entonces, ese tipo de cosas también nos deberían de interesar y también tendríamos que discutir. Uh-huh. Por otro lado, pienso en estos conceptos que las nuevas generaciones están empezando a utilizar y que ya sea que se enteren de pasada o que de verdad se empiecen a involucrar en ciertas temáticas. El feminismo es una de ellas. Uh-huh. Hoy vemos a jóvenes políticas de diferentes partidos y también políticas con trayectorias muchísimo más amplias que se involucran con grupos de seguidoras, de seguidores que hacen algunos en vivos para comunicar alguna cosa. Y este tipo de interacciones que tienen con la ciudadanía definitivamente ponen temas en la palestra que sí es importante mencionar y que si bien no se han abierto del todo, sí es muy interesante cómo la ciudadanía empieza a darse cuenta de esto, como en el caso de la violencia política que se está ejerciendo contra, no podemos hablar de candidatas porque todavía no hay candidatas ni candidatos, ¿no? Estamos hablando de una posible candidata a la gobernatura del Estado de México. Y entonces ahora lo distinguimos y ahora ya alcanzamos a decir, híjole, pues algo aquí no está bien. Y no es correcto que como comunidad nos refiramos a eso. Pero
son espacios muy pequeños y son grupos muy pequeños. Y como decía el doctor Ortega en su intervención, es preocupante ver toda esa expresión de machismo y de misoginia y demás que se revela en las conversaciones. Esto era de fútbol. Imaginemos cuando nos referimos a la capacidad o no de hacer política de alguna persona, sobre todo de una mujer. Entonces, a mí esas cosas me parecen preocupantes. Me parece que el reto está en aprovechar todas estas oportunidades que tenemos ya con los usuarios, pero definitivamente haciendo programas muy puntuales de formación ciudadana. Gracias. Muchas gracias, doctora. Precisamente aprovecho rápidamente para comentar esta parte del modelo de política, ¿no? De si vamos a restringir la política nada más a los momentos de campaña, ¿no? Y ahí está una de esas, como 72 iniciativas de reforma política electoral, ¿no? Que quién sabe quién se les ocurrió ahí, cada idea es peor que la anterior, pero dentro de ellas pues la parte de que el presupuesto de los partidos políticos sea exclusivo para las campañas, por ejemplo, cuando no se sabe o simplemente sí se sabe, pero ya no se quiere dar continuidad a que los partidos políticos también tienen un programa de educación cívica o de capacitación, ¿no? Y que entonces, pues inclusive todo eso pues recaiga en el INE, ¿no? A ese tan sacrificado y martirizado INE en que siempre dicen pues que no hace las cosas o que gasta mucho dinero y no sé qué. Pero pues entonces abrimos a la parte en donde solamente sea para campañas políticas y esto pues convertiríamos también a la ciudadanía solamente en un cliente o en un consumidor, ¿no? De ahí está la oferta y elige y tan y hasta ahí llega esta interacción. Y aprovechando la conversación que menciona, bueno, la intervención del doctor Barrientos de esta parte de Twitch, es un fenómeno muy interesante, ¿no? Como los youtubers gamers, migran a Twitch porque pues YouTube le está penalizando ahí con los derechos de autor y así es como explota Twitch. Y pues estaría muy interesante, por ejemplo, si la gente puede pasar 2 o 3 horas viendo a una persona jugar videojuegos, ¿no? Y tú simplemente están viendo esa parte y además interactúan, generan recursos y pagan por suscripciones. O sea, si uno piensa que YouTube Premium es caro, bueno, o sea, en Twitch tú puedes dar donativos así, tal cual, con la tarjeta, ¿no? Entonces, esa sería una interesante discusión para hablar de los debates que tenemos entre candidatas y candidatos, que pareciese que no logramos encontrar el modelo en medios tradicionales, en la versión tradicional, para que sean atractivos para la ciudadanía. Nada más hay que ver los debates que se realizaron por parte del Instituto de la Ciudad de México, que vaya, ellos hacen su chamba, pero la parte de discusión y de análisis de propuestas, pues queda nada más en la pura descalificación entre candidatos y candidatas. Entonces, migrarnos a Twitch, yo no sé si en algún momento esto parecería más reality show, ¿no? Por parte de los candidatos y candidatas con las descalificaciones y en una plataforma, pues que además poco le ha entrado la clase política y pues menos tal vez las áreas educativas o institucionales, ¿no? Pero bueno, doctor Juan Manuel Ortega, le aprovecho para hacerle otra pregunta que nos la mandan muy específica para usted. También nos preguntan, ¿qué riesgo existe para la democracia digital en un contexto de creciente polarización política en la esfera pública digital y cuáles son los retos en ese sentido para México? Ahora sí, adelante. Bueno, las preguntas son, yo no sé si piensan mis colegas, muy complicadas, ¿no? Porque, a ver, lo que nosotros estamos viendo aquí, y creo que es parte de la discusión, es darnos cuenta que Internet o el mundo digital, ¿no? Es un mundo impresionantemente complejo, ¿no? Con cosas buenas y que también genera cosas malas. Como politólogos, ¿no? Había una pregunta por ahí, que como politólogos, ¿cómo lo entendíamos? Bueno, yo creo que cada politólogo, ¿no? Hace su trabajo para tratar de explicar por qué las cosas son como son y no son de otra forma. Es decir, ¿no? Fernando lo ve desde una perspectiva, Adriana lo ve desde otra perspectiva, yo lo veo de otra perspectiva, muchas de ellas se entrecruzan, ¿no? Pero entonces es muy difícil, por ejemplo, plantear que la ciencia, ¿cómo ve esto la ciencia política? Pues depende un poco de la perspectiva. Ahora, hay muchos elementos, evidentemente, que generan
pues generan muchísima preocupación, ¿no? Por ejemplo, el asunto de la... nosotros asumimos, por ejemplo, que Internet iba a ser el ágora por la discusión que iba a haber, pero de repente nos dimos cuenta que los ciudadanos son los ciudadanos y que los ciudadanos, pues a lo mejor les gusta mucho más ver un partido de fútbol o de gamers, ¿no? Que una discusión sobre política, ¿no? Es decir, finalmente alguna CEO, una CEO de Facebook dijo, estamos hablando de gente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo importante que tener. Entonces, yo creo que hay que llevar Internet o el mundo digital a su justa dimensión. Es decir, tiene aspectos muy buenos, tiene aspectos muy oscuros, ¿no? Entonces, bueno, quería decir eso. Ahora, me parece que no, y hay discusiones bien importantes. Por ejemplo, una de las discusiones es quién regula a quién, ¿no? Yo no estoy tan seguro que me guste que el gobierno mexicano vaya a crear un mecanismo de regulación sobre los contenidos en Internet. Digo, además de que creo que no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque los contenidos se alojan en otro lado y son empresas que no están radicadas en México, pero hubo un intento, una idea por ahí de López Obrador de hacerlo, ¿no? Lo que iba a ser un desperdicio de recursos absurdo. Pero sí me preocupa, por ejemplo, que Ted Cruz en Estados Unidos, un republicano ultranza, ¿no? Que vaya a pensar en mecanismos para controlar, por ejemplo, lo que hace Twitter. No lo sé, hay toda una discusión. ¿Quién regula a quién? Es una de las grandes discusiones. También hay otra discusión y que creo que Adriana tiene mucha razón en plantear que la política no solo es lo electoral, ¿no? Y me parece que eso es muy importante. Ahora, sin embargo, lo electoral sí también es parte de la política y los modelos ya llegaron. Es decir, la compra de votos ya es un hecho desde hace varias elecciones atrás, ¿no? La forma se ha tratado de regular, pero ha sido muy complejo y será muy complejo regularlo. Y eso me lleva a lo que vamos a vivir en el Estado de México. Yo creo que lo que estamos viendo en el Estado de México y lo que vamos a vivir en las próximas elecciones es brutal en términos de la desinformación y fake news que van a existir en este contexto. ¿Por qué? Porque es la lógica, porque es lógico hacerlo. Es decir, ¿por qué? Porque es una pugna por el poder, en donde todos los actores van a estar dispuestos a confundir, ¿no? O a generar miedos o a cambiar las preferencias de aquellos que se puedan cambiar. No todo mundo va a cambiar sus preferencias, pero hay un buen grupo de personas que sí pueden ser afectadas, ¿no? Ya sea en el cambio de preferencias, ¿no? A través de fake news, que además no son fake news, ahorita voy a explicar a qué me refiero. Y también por otro lado, pues generar temores, ¿no? Es decir, seguramente vamos a encontrar en WhatsApp videos en donde va a decir no salgas el tal día a votar porque va a pasar esto, va a pasar lo otro, a conveniencia de quienes quieren ganar las elecciones, ¿no? Entonces, todo lo sucio, ¿no? Vamos a hacerlo así, todo lo sucio se va a llevar al mundo digital, yo creo. Ahora, cuando yo digo fake news, es muy difícil también poder regular fake news. ¿A qué me refiero? Si vamos a poner que estuviéramos en un proceso electoral en donde tuviéramos a Margarita Zavala como candidata a la presidencia de la República, pues yo puedo hacer a lo mejor un artículo dentro de un periodiquito por ahí digital, en donde hago un buen SEO, le pongo dinero, lo saco, en donde diga las 5 marcas de whisky que más le gustan a Felipe Calderón. Oye, yo no estoy diciendo que Felipe Calderón en ningún momento tenga un problema con la forma en que toma. Yo no lo estoy diciendo, nunca lo dije. Yo solo estoy diciendo las 5 marcas que más le pueden gustar. Y entonces se va a volcar todo el mundo diciendo, ven, te dije, este tipo toma y seguramente su esposa va a ser influida por él, etc. O bien puedo hacer, y bueno, ¿qué es lo que haces? Pues que recreas, ¿no? Todos los que ya saben que, es decir, va a haber un grupo de gente donde no tiene un efecto, es decir, lo único que te va a decir es, ves, te lo dije, ¿no? Pero va a haber un grupo de gente, ¿no? Que a lo mejor no tienen muy claro por quién ir a votar, que a lo mejor tiene un efecto importante. Otro ejemplo es, que yo te puedo decir, es las 10 casas de Andrés Manuel López Obrador en Miami que no conocías. Bueno, ¿no? Va a haber un grupo de gente que decir, ves, te dije que es un corrupto. Va a haber otro grupo de gente que no, pero va a tener una influencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir también? Que el modelo de negocio me lleva a eso. Es decir, lo que ocurre en Internet es parte del modelo de negocio.
y todo esto otro, y todos estos otros efectos, ¿no?, que tiene. Ahora, hay otra parte del mundo digital que creo que hace bien esta Adriana en traerlo, que es la construcción de la ciudadanía digital también en otros aspectos que no son necesariamente electorales y que me parece muy importante. Ahora, si me remito al asunto estrictamente electoral, yo sí creo que lo que vamos a ver en los próximos, cercanos a las elecciones, va a ser la rebatinga, ¿no? Y que vamos a ver cómo van a tratar de usar las redes sociales, todos los actores, y Internet, para poder incidir en las preferencias electorales o generar temores en la población. Sin duda alguna, yo creo que eso lo vamos a ver. Perdón, no sé si respondo. Es muy complejo. Me parece que es muy complejo. Es un tema muy complejo con muchísimas aristas. Es decir, si uno saca una bibliografía sobre el tema Internet, hay desde asuntos extremadamente teóricos a asuntos mucho más, digamos, en el mundo de los negocios, etcétera, etcétera. Perdón, bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Ortega. Sí, es un tema siempre complejo porque cuando no jalamos un lado de la cobija, ya descobijamos el otro lado, y la verdad es que es sumamente interesante la parte digital. Y precisamente, doctora Adriana Reinaga, le dejo esta pregunta ya para que sea la última ronda de preguntas y respuestas. Dice, ¿por qué si se ataca a un hombre en la política es un corrupto, pero si se acusa a una mujer es violencia de género? No haga corajes, ahí se la dejo. Yo sé que siempre que nos preguntan esto es como, bueno, y también, sí, Edgar Zúñiga, gracias por tu pregunta. Aún así es muy interesante porque justo nos permite reivindicar muchas cosas, ¿no? Estas preguntas al menos ayudan en eso. Más como un comentario de Zain López, creo, porque sí lo pone en forma de pregunta, pero creo que terminará en forma de comentario, porque dice, si no hay quien regule el Internet, ¿quién regulará el metaverso, no? Entonces, pues ahí tenemos una gran incógnita. Y bueno, Rosy Hernández nos hace como 7 u 8 preguntas en un solo comentario. Voy a tratar de leerlo todo seguido, y tratemos de dar una respuesta un tanto general. Dice Rosy Hernández, ¿de qué manera las instituciones están atentas a los microespacios generados a través de la interacción de los usuarios? ¿Hay ajustes en sus mensajes? Es decir, ¿hay responsabilidad sobre esta ciudadanía digital? ¿La toman en cuenta a la ciudadanía digital? Entiendo que desde lo comercial sí hay un rastreo muy desarrollado desde marketing. ¿Qué hay sobre la comunicación social sin dichos fines? ¿Por qué de repente parece que se excluye a los usuarios justo porque no son el ideal ciudadano digital, crítico y reflexivo? ¿Qué piensan? Bueno, pues aparte las áreas de comunicación social siempre sufren en los gobiernos, son las primeras en recortar. No quiero imaginar qué pasa con las áreas digitales, los sovereignty managers, y que además el menosprecio por el ámbito digital, ¿no? De cualquiera lo puede hacer, pues total, le das clic y un video de 2 minutos queda en 2 minutos, ¿no? Entonces, bueno, pues adelante, por favor, doctora, vamos a empezar, si gustan, con la doctora Adriana Reinaga para que nos responda el tema de violencia de género, y pasamos después doctor Fernando Barrientos y doctor Juan Manuel Ortega. Adelante, doctora Adriana. Muchísimas gracias. Bueno, muy simple. Critiquemos a todas y a todos los políticos si tienen actos de corrupción que sean criticables y demás, comprobables o lo que sea, pero sí critiquemos a las políticas y a los políticos por su actividad política, pero no por su condición de mujer, ni por su condición, ni por su preferencia sexual, ni por su religión, ni con eso sí no nos podemos meter. Entonces, creo que soy muy breve en eso. Vaya, si hay una persona, sea hombre o sea mujer, que está cometiendo actos de corrupción, hay que criticarla, definitivamente, ¿no? Pero sí, ni la apariencia, ni otro tipo de cuestiones con las que tenemos que meternos, eso sí que debería de quedar fuera de la discusión, y me parece uno de los temas mucho más importantes para poner en la agenda de la educación hacia la ciudadanía digital, ¿no? Y lo demás, todas esas preguntas me parece que han sido respondidas poco a poco. Yo nada más quisiera terminar mi participación. Recordé que leí hace poco un ejercicio que hizo el New York Times con sus principales columnistas.
un ejercicio súper interesante porque sus principales columnistas de tecnología, de finanzas, de qué sé yo, les preguntó que si se arrepentían de haber hecho algo, de haber escrito sobre algo durante su trayectoria profesional. Y el columnista de tecnología, uno de los más importantes, dijo, me arrepiento de haber promovido el uso de las redes sociodigitales. Y entonces, en la narración que él hace, súper interesante esta columna, súper interesante, en esa narración él dice, a ver, las redes sociodigitales no nada más tienen esta capacidad de interacción, sino de formar narrativas. Y estas narrativas que se van generando, como las que mencionaba Juan Manuel hace un momento, pues son interesantísimas, porque esas narrativas son las que la gente repite y la llevan a tomar decisiones. Y con eso es con lo que hay que quedarnos y hay que tener mucho cuidado. A ver, no nada más se hablaba de Trump y se hablaba de estas pues, escenarios que se imaginan o que se desarrollan en el imaginario, ¿no? Como el alcoholismo de Felipe Calderón o la corrupción de Andrés Manuel López Obrador y sus hermanos o lo que sea, ¿no? Este tipo de narrativas forman también héroes y villanos. Y sí, esa manera de contar la historia es esta fragmentación y esta división que nos tiene ahorita discutiendo acerca de estos temas. Por lo demás, me parece que necesitaríamos un nuevo espacio para discutir otras cosas. Pero bueno, pues yo quería dejarlo hasta aquí. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, doctora. Necesitamos un webinar del storytelling en la política y los discursos, ¿no? Y esta idea de villanos, héroes, un mártir y demás. Doctor Fernando Barrientos, por favor, adelante. Bueno, espero que no se vaya a cortar porque está lloviendo. Brevemente, creo yo que lo que hemos y vamos a seguir escuchando es que este espacio de las redes sociales o del ciberespacio que está creando lo que estamos denominando la democracia digital es un desdoblamiento más de la política. Veámoslo históricamente y muy breve. Las primeras democracias nacen de manera elitista, pero las personas que participaban ahí tenían libertad total, ¿no? Es decir, la democracia griega, toda la historia que ya conocemos. Es decir, 4,000 personas que estaban en un espacio, ¿no? Que era el ágora, y esta ágora que se llamaba la polis los hacía personas políticas. Recordemos que después la traducción tuvo un mal éxito, pero bueno, no todas las personas eran políticas, solamente aquellas que estaban en el ágora. La democracia digital, como ya decía también, recordaba Juan Manuel, pues no se convirtió en esta ágora, no por estar ahí, no por tener libertad de expresión, etcétera, estamos convirtiendo en una democracia. Pero sin embargo creo yo que está generando abriendo muchas posibilidades para que la gente tenga la posibilidad de politizarse, sea libre de decidir si participa o no participa. Pero creo yo que el riesgo es que hasta ahora no existe ningún riesgo de que este espacio sea monopolizado por la política, ¿no? Siempre ha existido este temor. Los regímenes autoritarios se caracterizan precisamente por ir incorporándose en aquellos espacios de libertad, ir incorporando y controlando aquellos espacios de libertad que pueden, digamos, que cuestionan el poder. Hasta ahora el ciberespacio, la internet, las redes sociales no tienen la característica o la posibilidad de ser controladas, aunque quisieran controlarlo, siempre van a quedar espacios que puedan, digamos, permitirle a la ciudadanía expresarse, interactuar, etc. Pero los estados autoritarios siempre lo logran, ¿no? O los estados no democráticos lo logran. Y simplemente voy a poner un ejemplo histórico muy claro. Durante la época medieval, o más bien durante siglos, el único espacio donde se podría desarrollar lo que hoy conocemos como ciencia, que no era ciencia, pero al fin y al cabo era un conocimiento libre, eran las universidades. Y las universidades durante muchos siglos no se tocaron. Los estados las creaban, las podían financiar, pero no se incorporaban en su vida interna, ¿no?
cuando las universidades se convierten en espacios políticos de los cuales surgían funcionarios que tenían incidencia en la política, y cuando estos funcionarios podían cambiar a la política, entonces es cuando los estados, cuando los gobernantes trataron de colonizarlas, de modificarlas, de ponerles reglas, etcétera, ¿no? Y entonces las universidades se modificaron, y solamente hasta que tuvieron, digamos, este potencial. Hasta ahora, las redes sociales, el ciberespacio, es un mecanismo que no solamente potencializa a la ciudadanía, sino también a la clase política o a las personas que hacen política. Pero creo yo que en el momento en el que se den cuenta de que pueden ser controlados, que pueden controlarlos, pues va a estar ahí, ¿no? Creo yo que hasta ahora todos los indicios parece ser que no, pero creo yo que hay riesgos. Y también riesgos al contrario. Creo yo que eso, y eso es lo que recordaba Juan Manuel, de que estos sectores, que son sectores económicos que han adquirido muchísimo poder. Recordemos que hay muchas empresas de nuevas tecnologías que tienen más recursos del Producto Interno Bruto que estados enteros. Y entonces se convierten en factores de poder, y entonces pueden cancelarle la cuenta a un presidente tranquilamente y no existe poder humano que pueda quitárselos. Y entonces ahora estamos en el lado contrario, que estos nuevos factores de poder se superpongan a los actores tradicionales de la política. Y no, quizá no está mal que se superpongan, siempre han aparecido nuevos actores en la política, probablemente no estamos de acuerdo, pero así sucedió con la burguesía, así sucedió con los empresarios, ¿no? Con el campesinado, los nuevos sectores que se van a incorporar a la política, siempre el status quo no va a desear que aparezcan nuevos competidores, y sobre todo competidores fuertes. El problema es que es un mundo nuevo que no sabemos exactamente a dónde nos va a llevar, ¿no? Entonces, creo yo que como ciudadanos debemos ser cuidadosos de hasta dónde nos puede llevar esto, y creo yo que pues tampoco ser tan pesimistas. Probablemente yo soy muy pesimista, pero creo yo que la democracia digital no sustituye a la democracia representativa, pero sí potencializa muchos elementos, ¿no? La participación, la comunicación, la deliberación, etcétera, y creo yo que hay que quedarnos con esa parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando Barrientos. Y sí, se escucha que está lloviendo fuerte por su casa. Y bueno, precisamente esta parte de las empresas, que ya ni siquiera son transnacionales porque operan en diferentes lugares del mundo, sino supranacionales porque de pronto parece que no responden a las legislaciones de cada estado o país, ¿no? Entonces, ojo con ese tipo de situaciones, esos pequeños riesgos. Y que justo pues también va a depender del poder que se les otorgue a estas empresas, como también ya lo veíamos en la mesa anterior, el poder que se les otorgue a los influencers, por ejemplo, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿cómo es posible que esta gente tenga, y que además no solamente tenga esa popularidad y ese micrófono o ese altavoz, sino además que perciban o que se haya convertido en un estilo de vida, y que inclusive las nuevas generaciones ya sean de ¿qué quiere ser de grande? Y mientras uno pensaba bombero, policía, doctor y demás, influencer, ¿no? Porque andan ganando 60 o 80 mil pesos al mes por salir a decir cualquier cantidad de tonterías, ¿no? Y que pues eso en países como China, si no me equivoco, Japón, no recuerdo muy bien, seguramente haber sido Japón, pues si vas a hablar temas especializados, pues al menos que estés medianamente certificado para hablar de ello, ¿no? Pero bueno, ahí podríamos entrar en otra discusión precisamente. Doctor Juan Manuel Ortega, por favor, para que cierre esta mesa. Solo muy rápido. Bueno, nada más para comentarte, Cristiano Ronaldo tiene más de 470 millones de seguidores en Instagram. 470 millones de seguidores, más que todos Estados Unidos y México juntos. Pero bueno, una de las cosas que me parece interesante de la mesa es que, y como reflexión, digamos, a quienes están viendo, es que darse cuenta que Internet implica muchas cosas, y implica cosas buenas y implica cosas malas. Es decir, como todo desarrollo tecnológico, pues tiene sus beneficios y tiene cosas que no han funcionado bien y que pensábamos que iban a funcionar de una forma y no han funcionado bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay que entender cómo funciona Internet, ¿no? Cómo funciona este mundo, qué es lo que hay ahí. ¿Por qué? Porque uno de nuestros grandes problemas es el desconocimiento absoluto de cómo funciona esto. Es decir, miles de colegas utilizan Google para hacer sus búsquedas y nadie sabe cómo funciona Google. Entonces, sí, a mí eso me preocupa. Me preocupa en tiempos de la pandemia que los niños mexicanos estaban utilizando tabletas o computadoras en tiempos de la pandemia y sus papás no sabían ni qué estaban viendo. Esos niños mexicanos deben de haber visto cosas
de verdad que no eran aptas ni para de su edad, ni para mí, ni para ninguna edad. Unas cosas francamente espantosas. ¿Por qué? Y una de las cosas que me parece que dijo Adriana es, necesitamos educar, necesitamos un proceso de educación de cómo funciona esto. Entonces, bueno, me quiero quedar con esto, con la importancia de entender cómo funciona el Internet, entender que sí, que la política es electoral, pero que no solo es electoral, entender que Internet es un lugar muy complejo, entender que no matando al mensajero vamos a arreglar las cosas, ¿no? Es decir, hay muchos aspectos muy complejos y que en estos minutos que tuvimos, pues salieron a reducir solo algunas cosas de esta gran complejidad que es el mundo web. Entonces, realmente para mí es muy difícil cerrar con una idea en particular, sino que cierro con todas estas ideas. Pero mi recomendación es, entendamos cómo funciona el mundo web, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener para convertirnos en mejores ciudadanos, pero para poder también distinguir lo que está funcionando bien de lo que no está funcionando bien, distinguir lo que yo mismo caigo en fake news, o sea, digo, no puedo creer, yo mismo he caído en fake news, que digo, no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, en fin, yo solo me quedo con eso, es decir, la importancia de entender que Internet es un mundo muy complejo con cosas buenas y cosas malas y la necesidad de comprender cómo funciona. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel Ortega. Precisamente, pues, entender cómo funcionan. De hecho, creo que ese es el principio básico hasta de supervivencia natural del ser humano, ¿no? Aprendamos cómo funcionan las cosas para no morir en el intento. Y pues esta parte de el proceso también de educación, no solamente de la ciudadanía, sino de funcionarios, de políticos en las instituciones. O sea, es una responsabilidad compartida, ¿no? Por eso cuando dicen, ay, es que Facebook me baneó, me canceló por 30, bueno, ¿quién ha leído cuáles son los términos y políticas de Facebook y por qué te podrían sancionar, ¿no? O sea, ay, Facebook es muy delicado, ¿no? O sea, también hay ciertos parámetros que hay que cumplir y bueno, pues así pasa en muchos ámbitos y abonar y seguir trabajando, si me lo permiten, pues por la cultura cívica, ¿no? E inclusive hasta en el ámbito, en la esfera digital, ¿no? En las plataformas sociodigitales que nos permitan, pues, ser mejores ciudadanos, que esperemos, si uno sigue teniendo como, la fe, a lo mejor, como dice el doctor Fernando Barrientos, ya no viviremos para verlo, pero que tal vez en algún momento se construye una verdadera ágora, ¿no? Digital, de conversación, en la medida en la que tengamos no mejores usuarios, sino mejores ciberciudadanos, queremos ponerle un nombre así, ¿no? Yo les agradezco muchísimo a los tres por sus maravillosas intervenciones, por compartirnos sus conocimientos, por regalarnos horas de su tiempo, que además casualmente casi nunca hacen nada, casi nunca salen en foros, no hombre, para nada, ustedes están en todos los foros, de verdad, muchísimas gracias. Y pues al público que nos está viendo, que inclusive se conectaron de Colombia, de Perú, de Guatemala, obviamente pues de México, nuestra mayor audiencia, les agradecemos muchísimo. Les invitamos a la siguiente mesa, que es la mesa del día viernes 26 de agosto a las 4 de la tarde, mesa 3, posverdad y desinformación, hablando de precisamente, ¿no? Vamos a tener al maestro Israel Reyes, a la maestra Deira Guerrero Linares de Verificado MX y al maestro Luis Ángel Hurtado. Y la mesa siguiente, la 4, la tendríamos el lunes 29 con el tema de fiscalización digital y monitoreo de redes sociodigitales con el doctor Alejandro Pisanti, la maestra Fa Juan Rivas Maldonado del INE y el maestro Jorge Andrade de Mercadotecnia Digital. Les agradecemos mucho que nos hayan seguido en esta transmisión, que pasen una excelente noche. Hasta luego. Gracias.